laboratorio donde se asignan los datos de laboratorio. Yo creo que ustedes, no sé, pues cuéntenme porque ahorita ya tengo dudas con lo que me pasó ahorita, si les llegó un correo que les envié ahorita tipo 9 de la mañana, 9 y 10 de la mañana, donde les enviaba las guías de laboratorio y los datos experimentales. Sí, profe, a mí sí me llegó. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos los datos, ¿cierto? Es más, en ese caso, Michael, si tú lo recuerdas, esos datos ya, ¿cierto? Son muy similares a los que tienes del semestre pasado. Entonces, digamos que en cierta manera tú ya tienes un conocimiento sobre esta parte que estamos aquí a punto de explicar, ¿cierto que sí? Bueno, muy bien. Entonces, antes de seguir, chicos, antes de seguir, Michael, qué pena contigo, no te di la oportunidad de decirme, ¿me vas a decir algo? Ah, no, profe, pues, pero igual yo llegué a este tema nada más, pero sí, sí logré ver alguna cosa. Sí, perfecto, excelente, no te preocupes. Yo lo tengo claro, Michael. Tengo claro porque eres muy buen estudiante y siempre hablábamos mucho de ti con la profe Adriana. Listo, pero hablábamos en buenos términos, ¿no? No hablábamos en malos términos para que sepas, no te sientas ¿cómo se dice? Cuando uno siente como la curiosidad. Ok, muy bien, chicos, antes de iniciar, quiero mostrarles algo. En la clase pasada de jueves hablamos de la calibración, verificación y ajuste y creo que quedó claro la diferencia entre los tres procesos, ¿cierto que sí? Muchachos, Profe, perdón, ¿entre ajuste y qué? en lo que era calibración, verificación y ajuste. Es decir, hablamos de los tres procesos y diferenciamos los tres procesos. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hoy, yo quiero comentarles que lo único que me hace falta, así como para terminar, no para terminar, sino para iniciar el tema de calibración en sí, todo lo que tenemos que hacer y todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a asignar al laboratorio y todo lo que vamos a aprender, me hace falta un detallito que es cuando nosotros estamos en una institución clínica o en un instituto, en un centro clínico o en un laboratorio clínico establecido, necesitamos proveedores de calibración, es decir, laboratorios de calibración o empresas que me hagan calibración de los instrumentos. En ese sentido, chicos, esto es simplemente una partecita de lo que yo quiero que ustedes aprendan como para que tengan herramientas que les puedan servir. Nosotros estamos en una institución y necesitamos mandar a calibrar un instrumento. En Colombia tenemos el Organismo Nacional de Acreditación, se escribe UNAC. Entonces entramos a la página de la UNAC y en la página de la UNAC tenemos directorio oficial de acreditados. Entonces ingresamos a esa pestaña, directorio general de acreditados, y nos ofrece un esquema por esquema de acreditación. ¿Qué significa por esquema de acreditación? Que nosotros vamos a tener diferentes esquemas de acreditación en Colombia, como cuáles, por ejemplo, chicos, para los centros de diagnóstico automotor, que son los que hacen las revisiones técnico-mecánicas, ellos tienen que acreditarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo soy un organismo, un centro de diagnóstico automotor, entonces yo busco laboratorios o empresas que me calibren mis instrumentos. ¿Estamos de acuerdo? También tenemos centros de reconocimiento de conductores, es decir, las empresas de conducción. Tenemos certificados, tenemos empresas que hacen programas de gestión de la calidad para industria, para universidades, para hacer laboratorios clínicos. Ellos se llaman certificación de sistemas de gestión. Tenemos entidades de certificación digital, es decir, para los que ofrecen software y servicios a nivel digital, como los bancos. Tenemos las empresas que hacen servicios de medición de gases invernadero, como las empresas de gestión ambiental o el IDEAN, entre otros, que manejan instrumentos para medición de gases invernadero, como ¿cómo es que llaman de acá? IDEA. Bueno, el Instituto Metropolitano Ambiental que tienen aquí en IDEAM. Medellín, IDEAM, ¿cierto? Muy IDEAM. bien, exacto. Tenemos lo que a ustedes les interesa, que son los laboratorios clínicos que están acreditados, ¿cierto? Es decir, los proveedores que les pueden a ustedes
proveer servicios y los laboratorios acreditados, laboratorios clínicos acreditados, los laboratorios de calibración, que son los que vamos a ver ahorita. Tenemos los laboratorios de ensayo, es decir, aquellos laboratorios que hacen, tienen diagnóstico y análisis para laboratorios industriales, es decir, para procesos industriales, para investigación. Tenemos los organismos autorizados de verificación metrológica, que son aquellos que hacen verificación, ¿cierto? No calibración, sino verificación. También se los voy a mostrar ahorita. Tenemos los organismos de certificación de personas, que aquí en Colombia y en Latinoamérica no está tan organizado, pero por ejemplo, aquí en Colombia tenemos algunas profesiones técnicas, chicos, que no tienen como tal digamos, una fortaleza o un peso lo suficiente como para que algunas empresas los contraten. Entonces ellos, que son personas que tienen técnicas, no tecnologías, ni sino unas educaciones técnicas, ellos se acogen a lo que se llama un organismo o una empresa que les certifique la experiencia y que tienen capacidad y habilidades para ejercer un trabajo. Entonces ellos van a esas entidades, generalmente aquí en Colombia lo hace el SENA, en este momento lo hace el SENA. Ellos se llaman organismos de certificación de personas. Chicos, esto no es tan común en Colombia, pero en Europa y en países europeos y orientales se utiliza. Esto es lo que yo les decía, que se llama la 17024, que es lo que hace certificación de... Ah, no, ustedes no, discúlpenme, se los enseñaba a los chicos de aseguramiento, que es cuando uno, más adelante aquí en Colombia, vamos a tener también esta certificación de personas. Es cuando tú adquieres un título como microbiólogo y tienes que ir a un organismo de certificación que te certifique las habilidades en las cuales a las habilidades que tú tienes o capacidades que lograste desarrollar para poderte desempeñar en un trabajo. En Europa tú no solamente trabajas con el título profesional, sino que tú, para acceder a un trabajo específico, vas a un organismo de certificación de personas y no solamente dices, estoy buscando trabajo o me voy a presentar una convocatoria de tales y tales actividades, necesito un esquema de validación o un examen que me digan, donde me evalúen las capacidades para poderme presentar ese trabajo. Aquí en nuestros países, en Latinoamérica y en Colombia, no tenemos estos procesos, pero en Europa y en los países orientales ya existen y se llaman aplicación de la norma 17024, para que ustedes lo sepan. Más adelante, así como ahora, es un ejemplo en Colombia, las empresas de reconocimiento de conductores, es decir, las empresas de enseñanza de conducción. Antes, chicos, nosotros no teníamos y no cumplíamos con el examen que ustedes muchas veces en las películas norteamericanas ven, que llegan ustedes, aprenden a manejar, aprenden la parte mecánica del carro, y cuando ustedes ya van a manejar, chicos, denme un momentico, por favor, ¿sí? Denme un minutico. Entonces, gracias, chicos, por el minutico. Entonces, chicos, eso quiere decir que anteriormente, por ejemplo, solamente aprendíamos a manejar, asistíamos al curso de la enseñanza mecánica, de la parte mecánica del carro, y no nos hacían una evaluación, un examen adicional. Ustedes veían en las películas norteamericanas, que en Estados Unidos eso ya se aplica hace mucho tiempo, que para uno poder obtener la licencia de conducción, así como la licencia para trabajar, que es lo que uno obtiene cuando va a un organismo de certificación de personas, entonces uno tenía que ir a un examen donde simplemente a uno le ponen el evaluador en el puesto del copiloto y usted manejaba. Entonces el señor le decía, eche reversa. Entonces usted echaba reversa y no se podía no se puede llevar ningún cono y tiene que ir exactamente por el sitio por donde tiene que echar reversa. Luego le decía parquee, entonces él evalúa de qué forma parquea. Luego él le dice ande y evalúa cómo maneja. Y luego cómo maneja los direccionales, cómo maneja los espejos, cómo maneja. Y eso lo hacen en Estados Unidos hace más o menos más de 40 años. En Europa lo están haciendo hace más de 50 años. En Colombia no existía. En Colombia lo implementaron hace más o menos 3 o 4 años. No, son 3 años. Y
Claro, antes nosotros simplemente pagábamos un curso de conducción, nos soltaban un carro, nos enseñaban a manejar, luego nos enseñaban la parte mecánica y de una nos soltaban la licencia de conducción. Entonces, un curso costaba 300.000, 400.000 pesos. Pero a partir de que se montaron los esquemas de acreditación y ustedes ya no solamente tienen que hacer el curso, tienen que aprender la parte mecánica, tienen que ir y presentar un examen con un evaluador, así como lo hacían, como lo hacen hace mucho tiempo en Estados Unidos. El curso pasó de ser de 400.000 pesos a 1.000.000 de pesos, pero porque ahora hay que pagar el evaluador, y si tú no pasas ese examen, tú tienes la oportunidad de volverte y presentar 3 veces, 2 veces más, es decir, presentar el examen 3 veces. Yo no sé si ustedes ya se habían dado cuenta que eso había pasado en Colombia con los exámenes de conducción o con la licencia de conducción. Una cosa es que todas las empresas lo hagan, ¿cierto? Que todas las empresas cumplan con, que yo creo que sí, ¿cierto? Así debe estar siendo porque eso es regulado, ¿cierto? Por el Organismo Nacional de Acreditación. Lo mismo pasa con el Organismo de Certificación de Personas. En Europa y en Estados Unidos eso funciona hace mucho tiempo. En Latinoamérica y en especial Colombia no funciona, pero para algunas carreras técnicas ya funciona y lo hace el SENA. Entonces, no sé si es claro lo que les acabé de decir. Por ejemplo, hay organismos de certificación de productos, que en este caso es el INVIMA el que actúa. Por ejemplo, tenemos organismos de inspección o tenemos proveedores de ensayos de actitud cuando tenemos una empresa o un laboratorio de ensayo o un laboratorio clínico y le pagamos a un organismo o un proveedor para que venga y me haga evaluación externa de la calidad. Entonces, la clase de hoy me voy a dedicar a los laboratorios de calibración y a los organismos autorizados de verificación metrológica, que realmente a ustedes no les interesa tanto estos porque estos son más para la industria, pero nos interesa más estos, ¿ok? Entonces, ¿es claro lo que acabo de explicar? ¿Cuántos esquemas de acreditación tiene en este momento Colombia? Sí, profe. Profe, yo Perfecto. tengo una Dime. pregunta en cuanto a la certificación que se emite para personas. Sí, claro, ¿Esa dime. certificación, ese certificado es de carácter temporal o hay que renovarlo, pues, o es ya definitivo? ¿Se Michael, así renueva, se como, autorrenueva? no tienes razón, Michael, así como la licencia de conducción, el certificado, digamos que te capacita o te certifica para una capacidad o una actividad, función laboral. Entonces, ese certificado tiene una fecha de expedición y para ciertas capacidades el certificado te va a servir para tú seguir esto mostrando que tienes esa capacidad. Si tú te has desarrollado y te has desempeñado en los años posteriores de recibir la certificación en esas actividades y esas capacidades, digamos que no tienes que renovarlo y que es muy fácil que una empresa coja el certificado y diga, hombre, no, pues imagine que tiene el certificado y aparte ha tenido tantos años de experiencia, no creo es decir, es como la licencia de conducción. Yo no sé si tú tienes licencia de conducción, Michael, pero la licencia de conducción es un tiempo muy largo en el cual la licencia de conducción tiene que refrendarse. Aquí en Colombia se llama refrendación, en otros países se llama reexpedición, ¿cierto? Entonces, es exactamente lo mismo, acá lo llamamos refrendación, pero es una palabra muy común para nosotros. Entonces, así tal y como tú tienes un certificado de personas, certificación de personas o de competencias laborales de una persona, tú puedes refrendarlo si no te has desempeñado o puedes refrendarlo en el momento en el que ese certificado se venza, pero no creo yo que sea un certificado que una empresa vaya a recibir y si tú tienes tantos años de experiencia, ellos te vayan a pedir, oye, no, tú lo tienes vencido, ven, refréndalo o lo necesitamos actualizado. Entonces, eso tiene sus más y tiene sus menos. ¿Sí me entiendes? Tiene sus más en el momento en el que a ti te certifican y tú vas a poder acceder a un trabajo de una manera más específica. Y con esos certificados tu perfil va a ser mucho más específico y la empresa no va a tener forma de decir que no te escogieron con un perfil específico, pero tiene sus desventajas y es que como todo certificado tiene un valor, pero son certificados como la licencia profesional, que si uno no la tiene, no puede elaborar. ¿Me entiendes, Michael? Entiendo, profe. Entonces, lo mismo pasa. Yo no sé si ustedes ya se han dado cuenta que los cursos de conducción cambiaron en Colombia y por lo tanto sus precios también aumentaron, tanto para moto como para carro. Sí, sí, profe. A mí me tocó la licencia de conducción de moto y eso simplemente me pusieron en un computador media hora, ni siquiera en una moto, en un computador, hacer una prueba con un programa y ya, y listo, y tenga su Un pase. simulador, ¿cierto que sí? Un simulador. Pero ahora no, ahora sí están haciendo. Exacto, Michael. Tal vez tú adquiriste tu licencia cuando estaban apenas empezando con la aplicación de la norma.
pero en este momento ya tienen que tener una persona que te monte una moto, que te lleve en una moto y que evalúe todas las capacidades que tú desarrollaste durante el curso, ¿cierto que sí? Como debe ser, claro. Exacto, como debe ser. Y eso es lo que evita, chicos, que por ejemplo, aunque no, muchachos, no dudo que en Colombia pase todavía, que haya gente que maneje motos sin haber pasado y que haya adquirido su licencia sin haber pasado por los exámenes. ¿Estamos de acuerdo? Eso no lo dudo en Colombia, porque digamos que nuestra cultura es un poco difícil de educar, pero lo que llevan estos esquemas de acreditación es que cuando yo elabore un proceso o desarrolle una actividad, la desarrolle con todas las capacidades adquiridas y evite no accidentes, ¿cierto? Porque los accidentes a veces son fortuitos y así usted sea un conductor muy experimentado, puede pasar, puede esto ocasionar o puede vivir un accidente, ¿cierto? Un incidente, más que un accidente, un incidente. Pero lo que eso evita es que sean tan comunes por falta de capacitación o por falta de entrenamiento. Esto es lo que hacen estos esquemas de acreditación. Entonces, hoy en la clase les quiero mostrar que así como yo les estoy hablando de calibración, verificación y en cierta manera ajustes, que es lo que nosotros llamamos la confirmación metrológica. Entonces quiero mostrarles que aquí en los esquemas de acreditación nos ofrece un directorio de laboratorios de calibración. ¿Qué son laboratorios de calibración? Aquellas empresas que me ofrecen el servicio de calibración o verificación de los instrumentos. Entonces, digamos que tenemos un instrumento. Entonces, nos dice, por ejemplo, acústica, cantidad de sustancia para ustedes y para mí. Por ejemplo, caudal y velocidad de fluidos para empresas que manejen fluidos, bombas, ¿cierto? Cantidad de sustancia, concentración de sustancia, de cantidad de sustancia para nosotros, densidad, dureza eléctrica, energía, equipos de aplicación biomédica, equipos de diagnóstico automotriz, esfuerzo, fuerza, humedad relativa, longitud, masa, medidores de espesor, óptica partorsional, que es para físicos y para personas que manejan máquinas, que manejen movimiento de masas y de pesos, masa, medidores de espesor, óptica partorsional, pH, conductividad, presión, radiación, termodinámica, que es todo lo de temperatura, tiempo y frecuencia, velocidad, viscosidad, volumen. Entonces yo me voy a meter por temperatura. Digamos que voy a manejar lo de los termómetros, aunque una empresa no necesariamente solamente calibra termómetros, sino que calibra otros instrumentos, pero ella tiene que estar en este. Entonces, por ejemplo, ellos me van a ofrecer métodos o tipos de calibración, es decir, a qué tipos de termómetros ellos calibran. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, aquellos que me van a ofrecer la calibración de medios isotérmicos, como son, por ejemplo, habitaciones que deban tener una temperatura específica, o equipos que van a tener una temperatura específica y que no les pueda variar, ¿cierto? Porque esa variación puede causarme problemas en los procesos, sensores de temperatura o termómetros con resistencias, termómetros analógicos, que son aquellos que utilizamos, ¿cierto? Muchas veces que tienen una lectura analógica. Tenemos los data logger, que son aquellos sistemas donde medimos temperatura versus el tiempo. Estos data loggers se utilizan en investigación, se utilizan para medir procesos de temperatura en el tiempo, es decir, hacer un seguimiento en el tiempo. Lo utilizan las empresas de alimentos para hacer seguimiento a las temperaturas que manejan sus camiones refrigerados, entre otros. Esos equipos tienen que ser calibrados, por ejemplo, termómetros de líquido en vidrio, termómetros de radiación, termómetros digitales, termopares. Vamos a meternos, por ejemplo, en un termómetro digital. Y cuando ya tenemos estas variables, hemos escogido, nosotros buscamos esos proveedores. Cuando le decimos buscar esos proveedores, chicos, entonces nos ofrecen diferentes proveedores en toda Colombia. Entonces mira que acá estamos en Medellín, aquí estamos en Barranquilla, Bogotá, y así nos ofrecen una serie de laboratorios más. Voy a meterme, por ejemplo, a Medellín. Y entonces cuando yo quiero mirar qué laboratorio, dónde queda y qué variables o qué rangos de aplicación, ¿cierto? Ellos me miden lo que nosotros llamamos intervalo de aplicación, entro a los PDFs y en los PDFs lo primero que me dice el Organismo Nacional de Acreditación es que esta empresa que hace calibraciones se llama MEVI, ¿cierto? Que queda ubicada en tal parte, ¿cierto? Que cumple con la norma 17025 de 2017 de evaluación, pero que está acreditado por medio de la norma 15 LAC 020. Entonces, el certificado de acreditación, es decir, que los acredita a ellos para desarrollarse como laboratorios de calibración o empresas que calibran instrumentos, es esa norma. Entonces, miren que ellos
¿qué ofrecen? Ellos ofrecen en temperatura diferentes intervalos de aplicación. Esos diferentes intervalos de aplicación, entonces son los que me dan a mí el primer parámetro para yo decir, hombre, a mí este señor me puede ayudar porque la temperatura que yo necesito va de 21 grados Celsius a 120 grados Celsius, o no. Hombre, yo necesito temperatura, mi proceso es de congelación y es de mantener refrigeradas las sustancias, entonces yo voy a manejar, por ejemplo, a mí me sirve este intervalo de medición que ellos me calibran de menos 18 grados Celsius a 21 grados Celsius. Entonces el primer parámetro que yo utilizo es este intervalo de medición. Chicos, ellos solamente manejan temperatura, no, ellos también calibran higrómetros, también calibran balanzas, miren masa, todo lo que ellos me pueden ofrecer, ¿cierto? Todos los intervalos de medición que ellos me pueden ofrecer. Y yo, ojo, que acá hay una cosa que ellos me dicen, intervalo de medición, y ellos me están diciendo, mire, yo le puedo calibrar una balanza que pese o que tenga hasta máximo 5 miligramos. Eso, en ese sentido se llaman microbalanzas. Yo les hago una pregunta empezando por ahí. ¿Será que las balanzas no tienen límite, no de detección, sino de detección, límite mínimo de detección? ¿Será que la empresa no me puede definir un mínimo? ¿Ustedes qué conocimiento tienen de eso? ¿Será que nosotros podemos definir el valor mínimo que toda balanza me puede ofrecer? ¿Será que es correcto, chicos, que una empresa me diga que el intervalo de medición es de 0 a 5 miligramos? Desde cero, contando el cero, en una balanza. Entonces, quiero que lo piensen y luego me respondan, ¿cierto? No me preocupen. También calibran volumetría, es decir, instrumentos de volumen y presión, ¿cierto? Manómetros, entre todos esos equipos que manejan presión. Miren todos los servicios que ofrece esta empresa. Entonces me voy a ir, por ejemplo, para termometría. En este caso, para temperatura. ¿Listo? Entonces, miren, lo primero que yo hago es fijarme en el intervalo de medición. Lo segundo es que miro cuáles son los instrumentos que ellos me calibran. Entonces, acá dice, en este intervalo yo le puedo calibrar termómetros digitales con sensor o termocuplas o resistencia, ¿cierto? Termómetros de resistencia. Entonces, ellos me dicen cuáles son los equipos que en realidad ellos están capacitados para calibrar. En este sentido, todas las empresas me van a definir qué tipos de instrumentos me van a calibrar. Si yo tengo una empresa y esta empresa no me calibra mi instrumento, tengo que ir y buscar en la lista qué tipos de proveedores de calibración me calibran el instrumento que yo quiero calibrar. Si esa empresa es de Bogotá, chicos, pues lógicamente no está en Medellín. El instrumento que yo necesito que me calibre, no, la empresa de calibración no existe en Medellín, no hay una empresa que lo haga. Entonces, lógicamente hay que pensar que esa calibración es un poco más costosa. Primero que todo, chicos, porque si el equipo se puede mandar hacia la empresa, tenemos que pagar el costo de envío, tenemos que pagar todo el proceso que hace que el equipo llegue hasta la empresa de calibración. O si la empresa de calibración me tiene que mandar el calibrador, entonces eso incrementa los costos porque yo tengo que pagar los viajes, el viático, ¿cierto? Son servicios que se tienen que pagar dentro del servicio de calibración. Entonces, ¿hasta ahora es claro, chicos? ¿Hasta ahora es claro? Sí, profe, en cuanto a su Dime. pregunta, pues usted me corregirá si me equivoco. El límite de detección está en función de la resolución del equipo. Muy bien, Michael. Y yo no sé si ustedes en Metrología 1 lo vieron, pero cuando yo enseñaba gravimetría en Metrología 1, yo les enseñaba cómo se define lo mínimo que puede detectar una balanza. ¿Qué significa lo mínimo que puede detectar una balanza? Michael, que tú coloques un papelito que no pesa nada y la balanza tenga la sensibilidad de cambiar su indicación solamente con el peso de un papelito. Es decir, ¿cuál es el peso mínimo con el cual una balanza empieza a mostrar un cambio de indicación en el cero? ¿Sí me entiendes? Sí, pero entonces ahí estamos hablando de que sí es posible establecer un límite de cuantificación para ese tipo de Claro. instrumentos. Entonces, ¿por qué el intervalo en este caso aparece solamente con un valor? Exacto. Entonces, esos son criterios que yo hago. ¿Cómo así? Esta empresa me dice que balanzas desde 1 gramo. ¿Será? Yo podría tener dos puntos de vista, Michael. Yo tiendo más por el segundo que por el primero. El primero es
la empresa no se está liberando del proceso de darme un valor mínimo, ¿cierto? Y me lo declara cuando me hace la calibración, porque recuerda que eso es específico para cada instrumento, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la sensibilidad, de acuerdo a los parámetros de desempeño del instrumento, la empresa prefiere decirme que va de 0 a 1, de 0 a 1 gramo, y prefiere darme esos valores como, por ejemplo, el mínimo valor detectado por la balanza cuando ya esté en situ y tenga el equipo enfrente. O lo segundo es que la empresa no conozca los intervalos. Yo me guío más por el primero, es decir, por la primera, que es que la empresa se libera y da esos valores cuando ya tiene el instrumento y ya pueda definir cuál es. Entiendo. Bueno, entonces me vuelvo para acá, ¿cierto? Me vuelvo para los termómetros. Entonces lo primero que yo hago es guiarme por el intervalo de medición. Lo segundo, me guío por el tipo de instrumentos que las empresas tienen la capacidad de calibrar. Lo segundo es, miro qué instrumentos patrón me ofrecen. Entonces, yo voy a calibrar un termómetro digital. Entonces, ¿con qué termómetro patrón me comparan mi termómetro? Es decir, ¿con qué termómetro patrón me van a hacer la comparación? Entonces, ellos me dicen que tienen un termómetro digital patrón con resistencia. Entonces, yo defino si yo de verdad quiero que me lo calibren con este o si me quiero que me lo calibren con otro. Si yo no estoy de acuerdo con el instrumento que ellos están utilizando, entonces yo digo, no, yo tengo que buscar otro proveedor que lo maneje con un material patrón que yo quiera. Ahora, si yo no conozco mucho de materiales patrón, me puedo poner a consultar o le puedo llamar a la empresa y les puedo preguntar qué diferencia hay entre diferentes materiales patrón para yo poder coger un criterio o tomar un criterio de qué material patrón es el que quiero que utilice la empresa a la cual le voy a pagar esa calibración. Ahora, ellos también me informan los documentos normativos con los cuales hacen el procedimiento de calibración. Entonces, ellos me lo informan. Y aparte de eso, y por último, me dan la incertidumbre que ellos me pueden ofrecer. Es decir, me dan el valor el valor o parámetro no negativo que me caracteriza la dispersión de esos resultados. Entonces hablando de este parámetro que es muy importante, que todavía no lo sabemos estimar, pero que lo vamos a aprender a estimar en el último módulo de esta materia. Entonces yo les hago una pregunta. Resulta que yo ya escogí el termómetro. Entonces, por ejemplo, miren que este termómetro me ofrece de 14 a 40 grados Celsius. Este me ofrece de 21 a 120 grados Celsius. Digamos que mi proceso va de 20 a 40. Entonces, ambos intervalos de medición me pueden interesar porque yo que soy el cliente, yo defino los puntos de calibración. Entonces yo le digo, no, mira, lo que pasa es que mi termómetro mi proceso es de 20 a 40 grados Celsius. Entonces, tú me puedes ofrecer calibración en esos rangos. Entonces, yo quiero que tú me calibres el 21, quiero que me calibres el 30 y quiero que me calibres el 40. ¿Por qué? Porque esos son los puntos del intervalo donde yo quiero que me haga la calibración. Entonces, la empresa me dice, listo. Si la empresa me puede, de acuerdo al intervalo de medición, ofrecer estos dos servicios, ¿cierto? Primero me fijo que sí, ¿cierto? Que mi termómetro digital sí pueda ser esto calibrado. Me fijo en los materiales patrón, ¿cierto? Que ellos me están ofreciendo para poder hacer esa calibración. Y por último, me fijo en la incertidumbre. Si digamos que todo cumple, que yo estoy de acuerdo con todo, de acuerdo a la incertidumbre, ¿qué servicio le pagarían ustedes a esa empresa de calibración? De acuerdo a esos valores de incertidumbre que ustedes tienen en ese momento ahí. Profe, pues yo elegiría el de menor incertidumbre. El de menor incertidumbre, yo también, Michael, depende de qué. ¿De qué puede depender esa escogencia? Yo también digo, no, yo voy a coger el de menor porque entre menos duda, mejor, ¿cierto? Entre menos incertidumbre, mejor. Menos incertidumbre, ¿qué significa? Menos desviaciones, menos dispersión, menos imprecisión, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo tú y yo y Michael. Pero, ¿qué implica que yo coja menor incertidumbre? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Qué Profe, ¿que será más costoso? Muy bien, Juan Manuel. El hecho de que yo coja una menor incertidumbre significa que el proceso es más estricto y por lo tanto va a tener costos adicionales, es decir, va a ser más costoso. Que eso depende de lo que yo quiera, ¿cierto? Juan Manuel, si para mí esta incertidumbre es suficiente,
Hombre, yo digo, listo, entonces si esta incertidumbre para mí es suficiente y yo sé que esta es más bajita, yo digo, ambos me sirven, yo digo, no, es que mi proceso no es tan impresionantemente estricto, hágame con este, ¿cierto? Y el hecho de que yo baje mi incertidumbre o incremente la incertidumbre con los que ellos me van a calibrar, hace que los costos disminuyan. Pero lo mismo está. Hombre, si los dos procesos me cuestan igual, yo hago el criterio que dijo Michael. Yo digo, no, entonces yo me voy por la menor incertidumbre porque para mí, si me vas a cobrar lo mismo, pues entre menos incertidumbre mejor. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Muy Profe, bien. pues a ver, ahí cuando uno elige un laboratorio que le va a calibrar el equipo, cuando uno luego va a volver a hacer la calibración, ¿está restringido a volver a escoger ese mismo laboratorio? ¿Puede cambiar? No, Michael, tú nunca estás obligado a contratar el mismo proveedor. Ahora, una cosa es que tú hagas lo que normalmente hacemos en la vida y es que cojas una persona que conozca tu histórico y que más o menos maneje y conozca tu historial. Es decir, es muy diferente cuando yo tengo una persona que me hace un servicio y que esa persona cuando llega, para ella es mucho más efectivo el tiempo porque ya conoce el equipo, porque ya conoce el proceso, porque ya conoce mis intereses, ¿cierto? A coger otro proveedor no es obligatorio. Yo puedo coger otro proveedor, pero lo tengo que educar. Entonces, eso depende de tus intereses. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Entonces, no, no es obligatorio, pero es una buena práctica porque muchas veces eso nos evita tiempo, nos baja costos, ¿cierto? Pero eso también depende de lo que tú quieras, ¿ok? Ok, profe, yo tengo una pregunta, la estaba reteniendo desde hace rato, y es, para poner el ejemplo, cuando uno hace la revisión técnico-mecánica de un carro, una moto, Ajá, a uno le dicen, bueno, mira, hay un problema con la emisión de gases. Hay un tiempo como para uno resolver ese problema y llevarla de nuevo y listo, que le den el certificado. ajá. Pasa lo mismo con la calibración, porque si la Exacto. calibración, dime. Dime, sí, sí, dime, sigo escuchando. Sí, porque la calibración, digamos, arroja unos datos que me dicen a mí que no se cumple. Yo establezco que no cumple, digamos, los criterios de aceptabilidad. Entonces tengo que hacer un ajuste, un mantenimiento y obviamente después de eso otra calibración. Pero esa otra calibración, digamos, hay una garantía, un tiempo para que se haga y no me cobren más, o tengo que volver a pagar de nuevo. No, Michael, así tal y como tú me pusiste el ejemplo, para todas las calibraciones existe ese tiempo Ah, de, sí, para todos, inclusive para los instrumentos biomédicos. Digamos que no cumple. Entonces a ti te dan un tiempo establecido que está dado por normas o que está dado por la empresa que te presta el servicio, que te dice, mira, normalmente, como tú me lo dijiste, para los organismos acreditadores de los CDAs, los automotores, de acreditación de automotor, ellos tienen un plazo de 15 días por norma, ¿cierto? Por norma nacional, no internacional, sino por norma nacional, donde te dicen a ti, te damos 15 días para que tú en esos 15 días vayas y arregles el problema que tienes y en esos 15 días vuelvas antes de 15 días y nosotros te certificamos que tu carro no tiene problemas de gases de escape o gases invernadero. ¿Estamos de acuerdo? Pero si vamos, por ejemplo, con un equipo, un instrumento, digamos que hay veces que el instrumento es muy complejo, entonces no hay como, digamos, tal una norma, un tiempo, sino que es la empresa como tal que establece, de acuerdo a la complejidad del instrumento. Hay algunos instrumentos que sí tienen por norma un tiempo, ¿cierto? Que no es muy largo, pero que es lo suficiente. Por ejemplo, si tú tienes un espectrómetro, que un espectrómetro es complejo, aparte de que es complejo, es difícil encontrar la persona que le hace el mantenimiento a nivel nacional. Entonces, a esos equipos se les da un tiempo un poco más extendido, pero digamos que un espectrofotómetro no es tan complejo. Digamos que en un espectrofotómetro a ti te pueden dar 20 días, 15 días, y son tiempos que todas las calibraciones tienen de por derecho, por garantía. Es decir, tú no cumpliste con un ítem, tú tienes derecho a un tiempo para poder restablecer y no se te tiene por qué cobrar. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se llaman las garantías de las calibraciones. Todas las empresas lo ofrecen. ¿Listo? listo, profe. Muchas gracias. Igual, Michael, en el momento en el que tú te presentas a una certificación de personas para certificar una capacidad, una competencia laboral, inclusive ellos también tienen un tiempo para que digan, listo, fallaste en tal cosa, ve, entrénate
o te decimos con quién te puedes entrenar y vienes, vuelves y yo no te puedo cobrar, sino que tengo que volver a evaluarte y volver a hacer para darte la oportunidad de acceder al certificado. Entonces, inclusive en certificación de personas se cuenta con eso. ¿Listo? Ah, ok, profe. Perfecto, chicos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Digamos que yo ya les presenté esto, digamos que el laboratorio que ustedes necesitan, porque el equipo solamente lo maneja una empresa, o sea, solamente lo calibra una empresa y esa empresa está en otra ciudad, lógicamente accedemos a costos de que no esté en la ciudad, ¿cierto? De que no esté en la misma ciudad. Hay muchos, chicos, miren, hay muchos y están disponibles en internet. Para esto, para todo esto fue claro, ¿cierto que sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Chicos, eso es lo que yo les quería presentar adicional a lo que viene pues de la materia, lo que vamos a ver, seguir viendo, porque vamos a seguir aprendiendo cómo se calibra y cómo se valida y cómo se verifica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya vamos a entrar entonces a lo que es el laboratorio. En el laboratorio, chicos, yo les mandé esta guía, ¿cierto? Les mandé realmente 4 guías, pero en la primera se llama práctica 1 y 2, ¿cierto? Entonces, en esta práctica 1 y 2, yo les mandé estas guías y les llegaron al correo, ¿cierto? Entonces, esas son las guías de los datos que ustedes recibieron. Ustedes conmigo, chicos, definieron unos grupos de laboratorio. Un momentico, ¿es este? No, eso es, espérenme un momentico, ese no es el de ustedes, es este. Muy bien, en el laboratorio ustedes ya tienen unos equipos de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Unos equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo son estos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo de laboratorio que es Hilary, Juan Manuel, Marisol y Michael. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro? Sí, profe. Tenemos otro que es Lorena Patricia, Juan Manuel García, Juan Manuel Incapié, discúlpenme por el apellido, y Angie Carolina Díaz. Angie Geraldine Díaz. Listo, este es otro grupo de trabajo. Y tenemos otro compañerito que trabaja solito y que se llama Sergio Andrés Arroyave. ¿Estamos claros? Son 3 equipos de laboratorio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, chicos, yo les mandé unos datos experimentales que son estos, ¿cierto? En esos datos experimentales, chicos, yo les mandé unas asignaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo 4 de 11, tenemos el grupo 5 y tenemos el grupo 6. Estos son los 3 grupos que ustedes tienen en este laboratorio porque aunque ustedes no vean tan perceptibles los cambios en los datos, todos los datos, todas las hojas tienen datos distintos, todas las hojas tienen datos que cambian, a todas les dan resultados distintos. Hombre, que los procesos que vamos a hacer son muy similares. Voilà, chicos, porque se pueden ayudar entre ustedes. No es decirle, oiga, venga, hágamelo. No porque no lo puede hacer, porque los datos son distintos. Pero voilà, porque lo que tú haces me lo puedes explicar y yo puedo aprender. Entonces, para que nos ayudemos, nos colaboremos. ¿Cuáles son los datos correspondientes a estos equipos? Este es el equipo número 4, este es el equipo número 5 y Sergio Andrés es el equipo número 6. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Perfecto. Entonces, quiere decir que estamos con el grupo número 4, que es el equipo de Michael, estamos con el grupo número 5 y estamos con los datos de Sergio Andrés. ¿Listo? Muy bien. Entonces, quiere decir que estos son los datos de ustedes. Ojo, chicos, al equipo número 4, que es el de Michael, le voy a asignar proteínas. ¿Qué quiere decir? Estos datos y estos datos. ¿Estamos de acuerdo? Compañeritos, equipo de Michael, equipo número 4. Sí, profe. Entonces, chicos, ustedes para el primer laboratorio van a trabajar con los datos de Buret y los datos de Bradford, pero los datos asignados para el resto de aquí, para que cuando ya pasemos linealidad y límites de detección, límites de cuantificación, para ustedes el método asignado va a ser Buret. ¿Listo? Es decir, el laboratorio número 1 lo trabajan con Bradford y con Buret. Pero de ahí en adelante, el método asignado para ustedes es Buret. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Perfecto. Voy a hablar con el equipo número 5, que está integrado por
Lorena, Juan Manuel y Angie Geraldine. ¿Listo, chicos? Entonces, para el equipo de Lorena, Juan Manuel y Angie, entonces a ustedes, chicos, que es el grupo número 5, les asigno, ojo, les asigné lo mismo, proteínas. Ojo, recuerden que a pesar de que los datos se parecen, no son iguales a los del equipo número 4. Entonces, a ustedes les asigné también proteínas, pero ojo, para trabajar el primer laboratorio trabajan los dos datos, albúmina con Buret, albúmina con Bradford, pero para ustedes el equipo, el método asignado es albúmina con Bradford. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Perfecto, muy bien, chicos. Y para el grupo número 6, para ustedes los métodos que ustedes van a trabajar son glucosa, ¿cierto? Entonces, para la primera práctica van a trabajar con Gottpad y con Miller. Pero para ustedes el método asignado es Gottpad. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sergio, ¿entendiste? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, chicos, quiere decir que ya tenemos los métodos. Tranquilos que ya voy a volver allá. Hoy el laboratorio se trata de linealidad. ¿Qué significa la linealidad, chicos? Antes de explicarles lo que significa la linealidad, porque muchos de ustedes ya lo saben, ya lo hemos hecho, lo aprendimos desde el bachillerato, en Metrología 1, el parte del contenido de la materia se encarga de que ustedes aprendan a hacer esto, ajustes o rectas de ajuste o rectas de calibración o lo que nosotros llamamos regresión de mínimos cuadrados o la ecuación de la línea recta, ¿cierto? Que es exactamente el mismo proceso. Entonces, les voy a contar que normalmente esto hace parte de la validación o calibración, ¿cierto? De un método analítico. Y en sí vamos a, en este proceso vamos a hacer calibración o verificación. En este caso ustedes harían verificación. La pregunta es, profe, pero ¿cómo así? Si estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿por qué no hago calibración, chicos? Porque para que me hagan calibración lo tendría que hacer un proveedor de un laboratorio de calibración. ¿Listo? Pero es lo mismo, sí, es lo mismo. Simplemente que ellos me van a dar un certificado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que quede claro. Nosotros vamos a hacer el proceso de una calibración, pero nosotros no somos entes calibradores. ¿Ok? Entonces, todos los procesos que vamos a hacer y vamos a aprender a hacer en el laboratorio se llaman confirmación metrológica. ¿Qué significa la confirmación metrológica? Significa que hace parte de la calidad de los datos que entrega una institución. ¿Qué quiere decir? El sistema de gestión hace parte de cómo se normaliza la adecuada aplicación de los procedimientos y la respectiva confirmación metrológica de los instrumentos y de los métodos analíticos, de forma tal que eso me asegura que el laboratorio cumple con los requisitos metrológicos exigidos o de uso previsto que asignó o que definió el mismo laboratorio. ¿Por medio de qué norma? Por medio de la norma NTC 17025, que es la que nos dice que todos los instrumentos de medición o dispositivos auxiliares que sean, que tengan una incidencia muy grande en el proceso, tienen que verificarse y o calibrarse dependiendo del equipo que es. Es decir, que debemos controlar las diferentes variables que influyan y afecten esos resultados. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que vamos a aprender a hacer en Metrología 2, en esta parte, es validación y verificación, pero vamos a aprender a hacer los procesos de verificación metrológica, que la confirmación metrológica lo que describe es el conjunto de operaciones que yo hago a nivel experimental o que hago a nivel aplicado para asegurar que esos instrumentos son conformes, que esos instrumentos cumplen con el uso previsto y que los métodos analíticos que yo manejo, ¿cierto? Cumplen con un plan de aseguramiento y que ellos simplemente estoy confirmando, estoy dando evidencia objetiva de que ellos cumplen con el requisito metrológico para los procesos de medición. ¿Hasta ahí vamos claros, chicos? Sí, profe. Chicos, todo proceso de medición desarrollado por el laboratorio o que se usa en el laboratorio debe ser verificado y normalizado. O debe ser uno o el otro. Normalizado significa que debe cumplir con una norma. Y si cumple con una norma significa que es susceptible a ser calibrado. ¿Ok? Entonces, dentro de esos procesos, yo verifico o calibro método de medición, desarrollo las verificaciones, calibro los instrumentos
calibro los dispositivos y los procedimientos. Ah, profe, eso quiere decir que no solamente se calibran y se verifican los instrumentos, sino también los procedimientos, los métodos analíticos también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer la verificación, ustedes van a hacer la verificación de una micropipeta, la verificación de un espectrofotómetro, un fotocolorímetro, pero también van a hacer la validación de un método analítico. En este caso, el método analítico que les fue asignado. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa el proceso de calibración? El proceso de calibración o de validación del método analítico significa desarrollar una línea de ajuste, una curva de ajuste, una curva de regresión, una curva que llamamos curva de calibración. ¿Ok? ¿Qué es una curva de calibración, chicos? Es una relación entre los valores nominales de un patrón o una sustancia de referencia o un material de referencia y compararlos o hacerlos relacionarlos con el valor instrumental. Es decir, la indicación experimental que nos arroja el método o que nos arroja el instrumento. Y a eso lo graficamos en una gráfica lineal. ¿Listo? Que si ustedes no la recuerdan, yo con mucho gusto ahorita les recuerdo cómo se hace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Qué información nos da? ¿Qué información, chicos, nos da una curva de ajuste o una curva de calibración o una curva de regresión de mínimos cuadrados que nos da una línea recta, junto con su ecuación? La curva de calibración nos provee información como la capacidad de medición que tiene un instrumento o un método, nos provee el límite de detección, el límite de cuantificación que tiene un instrumento o un método de medición, ¿cierto? En un instrumento o en el mismo método nos da la sensibilidad. Nos da la sensibilidad. Y lo más importante es que nos permite, después de haber encontrado el límite de detección, límite de cuantificación y medir qué tan sensible es, qué tanta resolución tiene, nos permite obtener con él los resultados de manera veraz, de manera segura. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Es claro? Sí, profe. Entonces, chicos, aquí en este laboratorio los objetivos son dos. Primero, verificamos el cumplimiento de los requisitos metrológicos del fotocolorímetro, ¿cierto? Que son los equipos que ustedes tienen en los laboratorios, con los cuales se hacen la mayoría de los métodos del laboratorio clínico. Y vamos a tener los datos de una micropipeta y vamos a hacer verificación y validación de la verificación de la micropipeta y validación del método analítico. ¿Listo? Y por medio de estos datos vamos a elaborar la curva de calibración. Aquí, pues, lógicamente están los materiales que utilizaríamos, los instrumentos que utilizamos y nos da la metodología, ¿cierto? Bueno, sea lo que sea, hay algo muy importante en la metodología y es que cuando ustedes suponen una verificación y una calibración o una validación de un método analítico, vamos a pensar en que después de que empiecen con un instrumento, o es decir, cuando ustedes empiezan con un fotocolorímetro o con una micropipeta, esos instrumentos que ustedes escogen para hacer todo el proceso de verificación, todo el proceso de calibración, no cambian durante todo el proceso. Es decir, no cambian durante todo el semestre en este caso. ¿Por qué, profe? Porque cuando ustedes están en una institución, en un laboratorio clínico, los instrumentos no van a cambiar. Usted siempre va a trabajar con los mismos instrumentos. Y son esos instrumentos los que usted tiene que calibrar. Digamos que en un laboratorio como la Universidad de Antioquia, como la AFI, como la Pontificia Bolivariana, ustedes van a tener la disposición de muchos instrumentos. Lo mismo va a pasar en un laboratorio clínico, pero son algunos instrumentos los que están asignados a usted y son esos los que usted tiene que calibrar y verificar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, cuando vamos a hacer la verificación de la micropipeta, siempre que nosotros vamos a hacer verificación o validación de métodos analíticos, nosotros controlamos las variables de influencia, que son generalmente las condiciones ambientales. Entonces, siempre que se va a hacer a nivel experimental, se controla la humedad relativa, se registra la temperatura. Esto lo dice la norma 8655-2014 y la presión barométrica, en este caso, la presión de Medellín. ¿Okay?
todos los instrumentos, cuando nosotros vamos a hacer una verificación, una validación, chicos, si hay instrumentos, por ejemplo, como el higrómetro, que se tiene que prender para censar la humedad relativa, se tienen que prender mucho antes, a priori, al proceso de validación y verificación para nosotros poder estandarizarlo. Estandarizar. Denme un... Entonces, gracias chicos por el minuto que me regalaron. Entonces, quiere decir, chicos, que siempre disponemos. Bueno, esto que ustedes ven acá son lo que haríamos a nivel experimental. Chicos, vuelvo y reitero, lo mismo me dijo Michael, profe, sería muy interesante, y reitero que Michael tiene razón, sería muy interesante poder ir al laboratorio. Michael me lo dijo desde la primera clase, ¿cierto, Michael, que tú me lo preguntaste? Así es, profe. Bueno, chicos, entonces, lo primero que todo, vuelvo y les digo, sería ideal para mí, Natalia Gómez, que ustedes pudieran ir conmigo al laboratorio y obtener los datos analíticos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que ustedes hicieran todo el proceso de lo que tienen que hacer, no solamente porque esto hace parte del entrenamiento, sino porque es más rico cuando uno tiene sus propios datos y no se los dan simulados como se los estoy dando acá. En ese sentido, Michael tiene toda la razón y nunca voy a negar que sería lo ideal, ¿ok? Pero chicos, resulta que por los problemas de control y pandemia y todo lo que tenemos, yo le expliqué a Michael que nos piden llegar 15 minutos después o 20 minutos después, porque mientras limpian el laboratorio, hacen la desinfección. Entonces nos piden más o menos, si el laboratorio de ustedes es a las 11, nos piden hasta las 11:20 para entrar, mientras ellos hacen la desinfección correspondiente y todo lo que se tiene que hacer por normas. Entonces ingresaríamos a las 11:20 y nos piden salir media hora antes por el proceso de cómo terminan los estudiantes, a la velocidad que salen, a la velocidad que se puede empezar a hacer la desinfección del laboratorio. Entonces nos piden, si el laboratorio es hasta la 1, nos pedirían salir a las 11, a las 2:30, 12:30 del mediodía. Eso es lo que termina siendo 1 hora y 20. 1 hora y 20 en la cual nosotros tendríamos que hacer las respectivas diluciones, tendríamos que hacer todo el proceso de precisión, todos los datos, adquirir estos datos en el laboratorio, que ustedes saben, chicos, que en 1 hora y 20 uno no hace ese proceso. ¿Sí me entienden? Entonces, por ahora vuelvo y les presento disculpas. La universidad y yo no tenemos, digamos, como la capacidad de que ustedes vayan al laboratorio, a no ser de que luego se normalice o a no ser de que luego la universidad establezca horarios o, digamos, establezca una capacidad mayor de laboratorios en la cual nosotros no podamos chocarnos con otros y el laboratorio solamente esté disponible para nosotros. ¿Sí me entienden? En ese momento yo podría decirles, chicos, ya podemos ir al laboratorio, tomar los datos, y sería mucho más enriquecedor para ustedes, porque no les darían datos simulados, sino que les tocaría a ustedes coger los datos y correr con todos los posibles errores que ustedes pueden tener en el proceso experimental. ¿Estamos de acuerdo? Profe, que no pude verificar la micropipeta porque me equivoqué en un dato. Vaya y repita, ¿no es cierto? Profe, que el desarrollo de la curva de calibración no me dio, entonces toca repetirlo. Entonces, tener esa oportunidad de equivocarme y volver a resarcir. ¿Estamos de acuerdo? De equivocarme y volver a obtener datos, porque eso es lo que hace la vida real, eso es lo que sucede en la vida real. Entonces, en ese momento vuelvo y les ofrezco disculpas, no tenemos la capacidad de ir al laboratorio en este momento, ¿cierto? Por todas las condiciones y por todo lo que establece esta situación. Entonces, yo muy amablemente les pasé datos, y aunque ustedes los vean muy similares, chicos, todos los datos tienen cambios. Todos los datos son distintos. A todos, aunque hagan Codepad y Miller, a todos les da distinto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese sentido, chicos, vuelvo aquí al procedimiento. En ese sentido, chicos, pues acá estaría lo que tendríamos que hacer, ¿cierto? Entonces, yo me voy a fijar solamente en ciertos detallitos del procedimiento. ¿Con qué se hace? Aquí vamos a verificar la micropipeta, miren. Aquí vamos a hacer verificación de micropipetas. Entonces, vamos a verificar los instrumentos con los cuales estamos trabajando. ¿Okay? Entonces,
para verificar la micropipeta, me dice que yo debo pues, disponer de cierto material, debo registrar las condiciones ambientales, debo verificar el estado de la micropipeta, es decir, si ella no está vencida, si el vástago está bueno, ¿cierto? Que la micropipeta realmente me preste un buen servicio. Selecciono los valores del volumen nominal con el que voy a verificarla, ¿cierto? Porque acuérdense que soy yo el que decido qué valores voy a verificar. Coloco el instrumento en su óptimo desempeño y uso la micropipeta que sea adecuada, ¿cierto? Y en esto se toman 5 mediciones. Ojo cómo se hace. Durante un minuto se realizan 10 mediciones de cada valor nominal, tarando la balanza antes de dosificar el recipiente auxiliar receptor. ¿Qué quiere decir, chicos? Pues que yo cojo y durante un minuto hago 10 mediciones. Tomo, digamos, el valor nominal que estoy verificando y lo dosifico 10 veces durante un minuto. Entonces, dosifico, vuelvo y tomo, taro la balanza, verifico, dosifico y vuelvo y registro 10 veces. Vuelvo, dosifico, registro y taro la balanza. Dosifico, registro, taro la balanza. Y así me dice que tome, y así me dice, chicos, que tome 10 mediciones. ¿Hasta ahí es claro, chicos? ¿Hasta ahí es claro? Y esto es para la verificación de la balanza, de la micropipeta, discúlpenme, de la micropipeta. ¿Es claro? Sí, profe, pero ¿por qué debe ser máximo un minuto? ¿Por qué no hacer las 10 repeticiones a lo que dé? Es porque es por la capacidad que se tenga de medir, es decir, es por la capacidad que se tenga del manejo de la micropipeta. Es porque acuérdate que la precisión, esto es precisión, se hace en un corto lapso Ah, de tiempo. intervalo de tiempo. Ujú. Sí, Ah, ya. exacto. Listo, muy bien. Sí. Y me parece muy chévere tu pregunta. Entonces, chicos, ustedes dirán, profe, ¿dónde están esos datos? Miren, chicos, aquí en estos datos de abajo tienen 10 datos. 10 datos de la misma micropipeta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace, chicos? Se hace de la siguiente manera. Entonces, me voy a volver al manual. Me voy a volver al manual. ¿Listo? Entonces, con esos 10 datos, nosotros vamos a hacer la verificación de la micropipeta. Entonces, son 10 datos, yo cojo 10 datos, ¿cierto? Y chicos, ¿qué es lo que qué es lo que yo voy a, discúlpenme, me pasé. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué debo calcular? Chicos, hallo el factor correspondiente Z. El factor Z es un factor de corrección que me lo dan las condiciones ambientales. ¿Dónde está el factor Z? Muy fácil, chicos. Dice que al final de esta guía se lo voy a mostrar. Ahí está. Listo. Entonces, ¿de qué depende el factor de corrección? De la presión atmosférica, que como lógico tenemos que usar la de Medellín, y la temperatura a la cual se realiza la verificación. Listo. Entonces yo cojo un factor Z de acuerdo a las variables condiciones ambientales en las cuales se hizo, y ese factor Z me va a dar el volumen obtenido. Recuerden que este factor Z es el factor que me convierte o que me pasa las unidades de gravimetría a volumen. ¿Es correcto? Chicos, ¿lo recuerdan? Eso se tuvo que haber visto en Metrología 1. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Perfecto. Entonces, utilizando la masa, que es la indicación del instrumento, yo con el factor Z convierto de gramos a mililitros, ¿cierto? Este factor Z mucha gente lo confunde con una densidad. Él no es una densidad, es un factor de corrección que tiene muchos otros complementos, muchas otras variables que lo intervienen. Entonces, ¿dónde corresponde a 0,03 miligramos? El calcular el valor promedio de los volúmenes obtenidos, es decir, de estos, ¿cierto? Profe, pero ¿dónde están esos volúmenes obtenidos? Aquí. ¿Estamos de acuerdo? Aquí están. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan. Muy bien. Entonces, chicos, espérenme un momentico, me voy a volver. Perfecto, me voy a volver. Entonces, con esto yo saco, ojo, el error sistemático, el promedio de los volúmenes obtenidos en microlitros, calculo el error sistemático, lo expreso en términos absolutos y en términos relativos. Recuerden, uno es el sesgo, el otro es el valor porcentual. El error aleatorio lo expreso en términos absolutos y en términos relativos, ¿cierto? Y con ello, recuerden ustedes que las micropipetas se basan en una normatividad para cumplir o no cumplir. Entonces, la normatividad me dice que si la micropipeta es de 10, pues el error sistemático no debe ser mayor a este y no debe ser mayor a este, ¿cierto?
el error aleatorio, que si es de 100, entonces esto está dado por normatividad. ¿Por qué? Porque las micropipetas son hace parte de los instrumentos que tienen una normatividad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces ahora sí con la verificación y calibración del fotocolorímetro. Entonces, en la verificación y calibración del fotocolorímetro, entonces tenemos que a ellos les verificamos la precisión fotométrica, es decir, qué tan variable es en sus indicaciones de absorbancia. Y para hacer la precisión fotométrica, yo tomo una medida o una media aritmética, un promedio de unos valores de absorbancia. ¿Cómo se hace, chicos? Se coge una sustancia patrón, en este caso sulfato de cobre, y con esa sustancia se hacen 10 mediciones tomando como un blanco agua destilada. Entonces yo blanqueo o coloco en cero la absorbancia con agua destilada y luego hago 10 mediciones del sulfato de cobre. ¿Pero cómo lo hago? Coloco en una cubeta el sulfato de cobre, ya he blanqueado con agua destilada el fotocolorímetro y introduzco la cubeta, registro el dato de la absorbancia, saco la cubeta, cierro, luego vuelvo e introduzco 10 veces. La pregunta que me hacen muchas personas, profe, pero ¿por qué tengo que abrir el compartimiento, introducir la cubeta, tomar, registrar, sacar la cubeta? Es porque, chico, a esto le llamamos precisión por repetibilidad. Quiere decir con las mismas condiciones. Entonces, cuando lo hacemos con las mismas condiciones, estamos cumpliendo con una precisión por repetibilidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Entonces se hacen 10 mediciones y de esas 10 mediciones yo hago los cálculos correspondientes. Entonces hallo el coeficiente de variación, hallo la desviación estándar y ese coeficiente de variación me dice que si el coeficiente de variación es menor del 1%, cumple, y que está en el límite aceptable, pero que si es menor al 0.5 está en un límite óptimo. Listo. Eso para las absorbancias. Vamos a ver la estabilidad fotométrica. Chicos, ¿cómo se evalúa la estabilidad fotométrica de un instrumento? Por medio de dos parámetros. Uno se llama el ruido y otro se llama... ¿cómo es que La llama? deriva. La deriva, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué significa el ruido? El ruido significa que yo obtenga una serie de valores, pero que ellos varíen alrededor de un valor, pero varíen mucho. Es decir, sean muy dispersos, pero que siempre estén variando. En cambio, la deriva es que yo obtenga un valor y ese valor vaya disminuyendo o vaya aumentando. No hay mejor gráfica que la que tienen acá, Acá me muestra un perfecto ejemplo de lo que es la estabilidad de una lectura de cualquier instrumento. Entonces, por ejemplo, si tengo un espectrofotómetro y yo tengo en todos la misma absorbancia y es así, este es el equipo ideal. Primero, no tiene deriva y segundo, tiene muy bajo ruido, sino por decir que no tiene ruido. Ahora, si yo tengo un equipo que no tiene deriva, quiere decir que sus valores ni se disminuyen ni se aumentan porque la deriva puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero tiene mucho ruido. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un mismo valor central, ¿cierto? Pero que sus datos varían bastante alrededor de ese nivel central, de ese valor central. Ahora, yo puedo tener un equipo que no tenga mucho ruido, pero que tenga una alta deriva, y puedo tener un equipo que tenga ambos, que tenga alta deriva y alto ruido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó Sí, claro, profe, chicos? Dime. tengo una pregunta. En el primer gráfico usted dice que eso sería lo ideal, ¿cierto? Es un muy buen equipo. Sí. Pero no estaría tan bien, o también podría ser la posibilidad de que tenga muy baja sensibilidad. Claro que sí, Michael. Claro que sí. En eso tienes razón. Pero cuando yo ya he adquirido un instrumento, yo ya debo tener un instrumento que tenga la sensibilidad que yo necesite. ¿Sí me entiendes? Ah, ok, sí. Entonces, en ese momento yo ya le debo valor a la estabilidad. ¿Qué quiere decir? A la sensibilidad para el uso óptimo para la actitud de uso que yo lo he destinado, él tiene que ser estable y en ese sentido tiene que tener poco ruido y poca deriva. Ojo, esto es ideal, pero esto no es lo común. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el análisis de estabilidad, es decir, deriva y ruido? Entonces, medimos la absorbancia de la misma solución, usando igualmente el blanco como agua, el agua como blanco, y pongo en marcha un cronómetro. ¿Qué quiere decir? Con respecto al tiempo.
y registro la absorbancia cada 30 segundos. Hombre, es muy fácil. Cojo, blanqueo con agua, pongo la cubeta con el líquido y cada 30 segundos, sin mover absolutamente nada, registro la absorbancia. Absorbancia, tum, la registro. Absorbancia, tum, la registro. Absorbancia, tum, la registro. Voy a tener 21 indicaciones, la del blanco y las de las 20 indicaciones, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas 21 indicaciones, ¿yo qué hago? Si la absorbancia final es diferente a la absorbancia inicial, lógicamente voy a tener un cambio, o es mayor o es menor. Y eso me da la deriva. ¿Cómo se calcula? Con este modelo de medición. El ruido, simplemente cojo la desviación estándar de todas las medidas y lo divido sobre el promedio y por 100. El error sistemático relativo me dice que el límite de aceptabilidad es, si yo sumo el ruido más la deriva y es menor al 1%, está en un límite aceptable. Si yo sumo el ruido y la deriva y me da menor al 0.5%, está en un límite óptimo. ¿Es claro, chicos? Sí, profe, entonces la absorbancia final sería el último valor arrojado, ¿cierto? Exacto, el último. Me voy a Excelente. ir a los datos. Muy buena pregunta. Me voy a ir a los datos. Este sería la absorbancia final. ¿Entendido, chicos? Sí, profe, ahí no aplica, ¿cierto? No tendría sentido aplicar lo de valores aberrantes ni nada de eso. No, claro que sí, pero los valores aberrantes aplican es para la curva de calibración. ¿Listo? Pero eso Ah, no lo vamos a hacer ahorita. Para el laboratorio número 1 no aplica todavía. ¿Listo? listo, profe. Perfecto. Gracias por esas preguntas, Michael. Excelentes. Listo, muy bien. Vamos entonces a lo último que se llama la preparación analítica de la curva de calibración y es para el método asignado. Ojo, recuerden, chicos, que yo les dije a cada uno de ustedes que ustedes van a hacer 2 curvas de calibración, o 2 de glucosa o 2 de proteína. Y una cosa es que yo les haya asignado uno de los 2 métodos, pero otra cosa es que ustedes tengan que hacer para el primer laboratorio las 2 curvas de calibración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se hace la curva de calibración. Claro, la curva de calibración no solamente me da el límite de detección, el límite de cuantificación, sino que me da la sensibilidad, es decir, cómo cambia el instrumento, ¿cierto? Con respecto al efecto que yo le hago. Entonces, normalmente acá nos están dando el GOTPA, Miller, Buehler, ¿cierto? Que son los datos que ustedes tienen allá. Y nos dan cómo hacerlo experimentalmente, es decir, cómo hacer las diferentes diluciones. Y me dicen que lo que se espera es que yo desarrolle esta curva de calibración que se hace por la regresión de mínimos cuadrados o el ajuste de línea recta, que ustedes ya aprendieron, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Normalmente, ¿qué hacemos? Cogemos las diferentes diluciones, me voy a ir a los datos que creo que me queda mejor explicarlo acá. Yo tengo un valor de una solución patrón de glucosa. A ese valor de solución le hago unas diluciones, en este caso 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, y a cada dilución le hago 3 soluciones, preparo 3 soluciones, ¿cierto? Preparo 3 soluciones. ¿Qué quiere decir? Por triplicado, por triplicado, por triplicado, por triplicado, por triplicado. Y a esos triplicados les mido la absorbancia y me va a dar una absorbancia promedio o una media aritmética de cada triplicado. Ese valor de cada dilución, justo con el blanco, me va a dar la respuesta experimental o la respuesta analítica o instrumental versus el valor de referencia. Entonces me voy a devolver a la curva de calibración. Entonces me dice, se desarrolla relacionando la respuesta instrumental versus el valor de referencia. Entonces, dice así, luego de obtener la gráfica, deben obtener la ecuación de la línea recta, que es la curva de calibración, y el coeficiente de determinación. Si no lo recuerdan, en un momentico se los voy a recordar. ¿Listo? Ojo, chicos, no me interesa el coeficiente de determinación que es R, sino me interesa el coeficiente de determinación que es R al cuadrado. Claro que Excel les da a ustedes el coeficiente de determinación. ¿Cómo calculo yo el límite de detección? Pues muy fácil. Cojo el promedio o la media aritmética del blanco y le sumo la desviación estándar de todos los datos por 3. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cojo el promedio analítico del blanco y a la desviación estándar de esos 3, de ese triplicado, lo multiplico por 3 y eso es lo que me da el límite de detección. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para este laboratorio? Vamos a hallar la curva de calibración y vamos a hallar
vamos a hallar el límite de detección. ¿Entendido? Ahora, chicos, ustedes me dirán, profe, ¿y cómo hago yo para las temperaturas y los valores de cada método? Muy fácil, chicos. Al final de les doy los diferentes métodos de determinación por Bradford y le doy todas las condiciones que necesita Bradford. Luego les doy más abajo cuál es la de Biuret y todas las condiciones de Biuret. Luego les doy más abajo Miller, y les doy todas las condiciones de Miller. Temperaturas, volúmenes, todo lo que se necesita. Y luego les doy por último, ¿dónde está Godpad? Yo creo que me pasé Godpad. Bueno, acá está Godpad. Listo. Entonces, les doy todas las condiciones y todo lo que necesitan. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ustedes recuerdan cómo se hace la curva de calibración? Profe, sería bueno repasarla. Yo tengo una duda en cuanto a la obtención del límite de detección. Dime. En la fórmula dice que es la absorbancia media, ¿cierto? La Promedio de absorbancia. absorbancia, ¿La creo. absorbancia media o la absorbancia verde? Me voy a volver. En el límite de detección, ya me voy a ir otra vez para el límite de detección. LOD. Un momentico. Es este. En la formulita. Espera un momentico. Aquí está. Ahí abajito esa. Listo. Esa. Sí, bueno, la media del blanco. Listo. Entonces, la media del blanco más 3 por la Desde desviación la estándar del desviación blanco. estándar de las 3 mediciones de blanco. Entonces, ¿me puede mostrar la tabla para Claro, preguntarle con mucho gusto. eso? Acá está. La del blanco sería, a ver, esa, entonces, ya entiendo, sí. La media del Listo. blanco. Ok, profe, sí, qué pena. Pero, no, al contrario, me parece muy bien. Listo, quedó claro. Sí, profe. Perfecto. Entonces, chicos, voy a hacerlo con unos datos de un grupo de la 9. ¿Listo? Como para ser correctos. A ellos se los hice con unos datos de ustedes y a ustedes se los voy a hacer con un grupo de ustedes. Siempre voy a coger la curva, pues la más externa. Entonces voy a coger la de Bradford. ¿Cómo se desarrolla la curva de calibración? Entonces, ojo, ¿cómo desarrollo la curva de calibración? Recuerden que es la relación entre la media de los valores obtenidos experimentalmente o instrumentales versus los valores de referencia, es decir, las diluciones de la solución patrón. Entonces, yo cojo acá y le digo insertar, le digo gráficos y cojo este que da punticos, ¿cierto? Lo coloco afuera de los datos como para verlo bien y me paro sobre el gráfico y le digo seleccionar datos. ¿Listo? Luego le digo agregar y no sé si ustedes le dan nombre a la serie, pero se los voy a mostrar. En X, el valor de X me muestra la variable dependiente, es decir, los valores de referencia. Y luego, o los valores del material de referencia, y luego los valores experimentales. Es decir, cojo estos y le doy Enter, le digo aceptar, aceptar, y ahí ya tengo la regresión de mínimos cuadrados. ¿Es claro? Ahora, para obtener la ecuación, claro, esto lo organizan ustedes, ¿cierto? Todo eso lo organizan ustedes. Eso lo organizan ya ustedes con Excel. Luego me paro en un dato, clic derecho, y en el dato agrego línea de tendencia. En la línea de tendencia me dice lineal, pues me da otras, pero ustedes saben que lineal, presento la ecuación y presento el R cuadrado. ¿Listo? Entonces, ya con esto, él me da la ecuación y ya tengo la ecuación de la línea recta y el coeficiente de determinación. No de correlación, sino de determinación. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? Voy a borrar esto, que no me dañen los datos. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Entendieron? Chicos, ojo, que me falta algo por especificarles. Me voy a volver acá. Esto es lo que yo cojo como ustedes de notas. Listo, esto fue en lo que acordamos al principio. Recuerden ustedes que no me van a pasar 4 informes, sino 2 informes. En el primer informe tenemos el primer laboratorio que se llama linealidad y el segundo que se llama sesgo y límites de detección. Recuerde que esto es linealidad y límite de detección y este es sesgo y límite de cuantificación. Entonces, no me vayan a pasar informe de esta actividad que van a hacer ahora. Profe, pero recuérdame cómo se hacen otras cosas. Tranquilos que en clase lo vamos a hacer. Pero no me van a pasar informe de este primer laboratorio, sino que van a esperar a reunir el segundo laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿dónde podemos resolver dudas? No se preocupen. En el laboratorio de la semana entrante resolvemos dudas. Y luego sí damos los datos para la segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y luego
vamos a tener otros dos laboratorios, que uno es precisión, tanto intermedia como reproducibilidad, y el otro robustez. Entonces, no me van a entregar dos laboratorios, dos informes, me van a entregar uno que es con precisión y el otro que es con un último laboratorio que se llama robustez. Entonces, vamos a tener dos laboratorios, cada uno, ¿cierto? Va a tener su nota, pero para ustedes va a ser una sola nota del 8%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Perfecto, chicos. ¿Alguna duda adicional? ¿Alguna duda? No se preocupen, vamos a trabajar los datos y en el laboratorio de la semana entrante resolvemos dudas, si hay dudas. ¿Estamos de acuerdo? Como no me lo tienen que entregar dentro de 8 días, ¿quedamos así? Listo, profe, perfecto. Listo, chicos. Entonces les deseo un feliz día. Voy a dejar de grabar. Igualmente, Juan Manuel, voy a colocarles ahorita más tarde, les coloco todas las grabaciones, ¿ok? Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Chicos, que